que era con lo que todos debían venir hoy día, ¿cierto? Que es haber hecho la lectura de 2 documentos que íbamos a trabajar hoy día en la clase y que por supuesto está vinculado también con la evaluación de la próxima semana. Vamos a partir entonces con el documento de Gustavo Toledo sobre el currículum y la didáctica. Como les decía recién, yo voy a proyectar una propuesta de PPT que hice, pero en que solamente vamos a ver ciertas palabras clave, frases, y en función de eso vamos a ir trabajando el documento. Así es que le pido a los que no lo hayan leído que a lo menos lo puedan abrir en este momento, lo tengan a mano para poder participar de la actividad que vamos a realizar. Bien, entonces, como les indicaba, yo les voy a proyectar el PPT. Ahí lo están visualizando. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, bueno, dice de los documentos a leer, el currículum y la didáctica, encrucijada de saberes y priorización curricular. Entonces, vamos a partir con el de priorización curricular, que como bien decía Catherine, este documento básicamente es como muy sintético y lo publica el Ministerio de Educación planteando a partir de preguntas y respuestas la información clara que ustedes deben tener sobre la priorización curricular. ¿Por qué lo estamos trabajando? Porque esta es otra de las herramientas curriculares con que el Ministerio de Educación pretende, ¿cierto?, orientar a los docentes en su trabajo, ya sea laboral o a los estudiantes que están en proceso, que están en las universidades, en proceso de formación, puedan utilizarlo para sus clases. Lo estamos revisando además porque hasta el momento podría haber una proyección del trabajo de la priorización curricular para el 2022. Todavía no se ha establecido públicamente, pero dadas las condiciones en las que aún seguimos de pandemia, podría ser una alternativa alargar un poco este proceso. Bien, entonces vamos a partir, y la primera pregunta de este documento es, ¿qué es la priorización curricular? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la priorización curricular? Alejandra Fredes. Según lo que pienso yo. Lo que piensa usted, pero la idea que lo que usted piense sea lo que el Ministerio de Educación pretende que los profesores sepamos. ¿Tiene el documento a mano? Es que estoy del celular y no puedo tener las dos cosas abiertas. ¿Y tampoco lo leyó? No. Ya, cuénteme, por lo que nosotros hemos visto entonces, ¿qué es para usted entonces priorización curricular? Según el Mineduc, es como la selección de contenidos que son más importantes, por así decirlo, para que el estudiante pueda llevar de una manera óptima los contenidos o los aprendizajes que selecciona el ministerio. Ya, bien Alejandra. Entonces ahí una observación y que usted mismo lo aclaró luego, ya no tenemos que hablar como exclusivamente de selección o de contenidos. Hoy día hablamos de objetivos de aprendizaje, porque recuerden que los objetivos incluyen contenido, habilidades y actitudes. Entonces, si nos quedamos solo en contenido, estamos dejando de lado algo importante que todo profesor debe favorecer hoy día y que tiene que ver con las habilidades y las actitudes. Bien, entonces, como planteaba Alejandra, la priorización curricular entonces, y como lo había dicho anteriormente otra compañera, es un marco de actuación pedagógica que va a definir los objetivos de aprendizaje que son esenciales, ¿ya? Y adecuados a los estudiantes. Recordar, ¿cierto?, que esta selección de aprendizajes y lo que se establece que es esencial, lo hace el ministerio junto al grupo de expertos y expertos en la disciplina para haber determinado cuáles se iban a priorizar.
¿Cuál es el propósito finalmente de la priorización? Esto es en términos generales, promover el bienestar integral de los niños y niñas y, por otra parte, y es por lo cual surge, responder a los problemas emergentes que implicó la paralización de clases presenciales desde el año pasado y lo que ha pasado este año también. Porque si bien ustedes saben, hay muchos colegios que ya están retornando a la presencialidad, pero esto no es obligatorio. Entonces todavía hay un tránsito ahí entre el trabajo híbrido que tiene que hacer el profesor con los alumnos que asisten, pero también buscando dar respuesta a aquellos estudiantes que a distancia, ¿cierto?, de manera online, buscan favorecer y generar aprendizaje. Bien, ahora nueva pregunta, Bastián Acuña. ¿Bastián está o está solo aquí en...? Ahí está Bastián. Ya, Bastián, la pregunta entonces para usted es ¿cómo se organiza la priorización curricular? Y el resto va pensando o va buscando en el documento para tener una respuesta. ¿Bastián? Sí, o sea, no lo escucho. Solamente lo estoy aquí viendo en el chat que escribió, profe, ¿me escucha? ¿No se escucha entonces? ¿No tiene audio? Ya, si no puede escribir, lo puede escribir en el chat, ¿ya? Mientras le hago la misma consulta a Camila Fredes. Camila. Profesora. Camila, ¿cómo está estructurado la priorización curricular y qué es en la forma en que usted debería abordar esos objetivos en una situación de aula? Se organizan según 2 niveles. Muy bien, eso lo tenemos que tener todos claro. Por cada año pedagógico se va a organizar en 2 niveles. ¿Cuál sería la diferencia entonces del nivel 1 y el nivel 2, Camila, que son los que, en los que se organiza la priorización? Si no me equivoco, los de nivel 1 son los, bueno, según lo que veo en el documento, son los aprendizajes fundamentales. Y los de nivel 2 son los que van a permitir establecer las relaciones con los otros objetivos. Bien, muy bien. Como se señala aquí en el documento, entonces, el nivel 1 se llama fundamentales, aprendizajes fundamentales u objetivos imprescindibles, y son aquellos que se determinaron, ¿cierto?, como imprescindibles para que los estudiantes se pudiese garantizar una base en sus aprendizajes para seguir avanzando. Mientras que los objetivos del nivel 2 también se le llaman integradores y significativos, y son aquellos que van a permitir establecer relaciones con otros objetivos de aprendizaje. Por eso, si ustedes se fijan, cuando uno ve la priorización curricular, los aprendizajes del nivel 1 a lo mejor se van a encontrar con un total de 6, de 7 por cada curso, y en el nivel 2 son 1 o 2, no son más que eso, porque se espera que se trabajen obviamente primero los del nivel 1 y una vez adquiridos estos aprendizajes se podría pasar a los que corresponden al nivel 2, que son integradores porque pueden incorporar más de un objetivo o porque para favorecerlo el estudiante ha tenido que adquirir adecuadamente estos del nivel 1 preestablecidos. Bien, tercera pregunta, ¿quién quiera contestarla? ¿Cómo se implementa la priorización curricular? Profe, ¿me escucho? ¿Sí? Bueno, la forma en que se implementa depende de la realidad y la necesidad de cada establecimiento. Aquí en el documento menciona que es flexible, que es adaptable. Bien, perfecto.
La priorización no puede ser tan rígida, ¿cierto?, respecto a su implementación, dadas las condiciones en las que fue creada y bajo las cuales se está desarrollando. Como dice el compañero, entonces, es flexible, sujeto a la realidad y necesidades de cada establecimiento. Por eso acá pasan a cumplir un rol importantísimo aquellos líderes escolares que podría ser que en un futuro sean ustedes aquellos líderes. Ustedes, desde su formación pedagógica, en un contexto escolar y teniendo otros cursos, otros estudios, por ejemplo, de magíster, ¿cierto? Podrían optar a la dirección de un colegio, a la jefatura técnica, a la orientación, y desde allí son aquellos líderes educativos que son, de alguna manera, aquellos que están a cargo de ir tomando las mejores decisiones pedagógicas para los estudiantes. Entonces, si se fijan, hay una estructura que da el Ministerio de Educación, pero cada colegio tiene su realidad distinta y que probablemente ustedes lo comprobaron ahora que han hecho sus prácticas y a algunos les habrá tocado en colegios con más estudiantes, con menos estudiantes, con más recursos, con menos recursos, y eso, de acuerdo a esas características, es como se ha ido generando e implementando esta priorización curricular. Bien, seguimos. Otra persona pregunta, ¿cuándo comienza a implementarse? ¿Qué nos dice el Ministerio de Educación respecto a ello? Comienza a implementarse ahora por la situación pandemia. ¿Ya? ¿Ahora cuándo? ¿En qué O sea, el periodo? año pasado, en realidad. A Ya, principios del año pasado, cuando comenzó lo del COVID. Ya, perfecto. ¿Y hasta cuándo se proyecta? Se proyecta hasta el próximo año, primer semestre. No, en estricto rigor está proyectado hasta el 2021, dice, hasta fines del 2021. Lo que muchas personas creen es que probablemente pueda seguir proyectándose a un semestre, un año más, pero lo que ha declarado el Ministerio de Educación es que iba a tener una vigencia solamente de 2 años. Esto comenzó, ¿cierto?, el año pasado, y si ustedes ven el libro en sus primeras páginas, está planteado con fecha de mayo del 2020. ¿Ya? Por eso no hubo mayor participación de los docentes, ni mayor análisis, porque sucedida la pandemia y empezaron a ver que los estudiantes se estaban quedando atrás con los aprendizajes, que eran muchos aprendizajes en relación a la manera en cómo se debía trabajar, el ministerio rápidamente sacó esta propuesta de priorización, que es la que se ha tenido que implementar y de la cual muchos profesores, incluso hay varios de ciencia, que hicieron sus alcances, sus observaciones a esta determinación de objetivos esenciales, ¿ya? Pero bueno, quedó eso y supuestamente entonces es año 2020 y 2021. Y claro, el ministerio lo planteaba que cada establecimiento educacional debía decidir en base a su realidad local cuándo comenzar a trabajarlo, porque si recordarán, el año pasado, en cuanto aparecen estos documentos de priorización curricular, no todos los colegios estaban con las condiciones para partir rápidamente a implementarlo y a trabajar de manera online con los estudiantes. Por eso está esta declaración de que de acuerdo a la realidad local, el colegio, ¿cierto?, definía cuándo partía, pero obviamente se esperaba que fuera a la brevedad. Ya ahí Nicolé se acordó entonces que estaba presupuestado desde el año pasado y hasta este año. Bien, ahora la otra pregunta, y me gustaría que aquí alguien pudiese ir analizando estos puntos y ahí yo lo puedo ir apoyando en la medida que la persona que se ofrezca vaya avanzando. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y yo escribí los pasos. Entonces la idea es que alguno de ustedes pueda ir contándonos de qué cree que se tratan estos pasos. Aquí está como bien clarito en todo caso, pero ahí si necesitan apoyo, vamos a apoyar. ¿Quién quisiera exponerlo? Yo le doy, profe. Camilo, ya Camilo. Ya, entonces el paso 1 dice
organizar, distribuir y seleccionar los objetivos de aprendizaje. Eso estaría reflejado justamente en la priorización curricular como tal. Se han seleccionado ciertos objetivos de aprendizaje, lo cual recae justamente en organizar, distribuir y seleccionar los objetivos de aprendizaje. Entonces, básicamente, se achicó el currículum. Después, Bien. ¿sí? ¿Seguimos? Sí, Ya. perfecto. Planificar experiencias de aprendizaje y evaluación. O sea, esto hace referencia a que hay que volver a planificar distintas actividades. Al decir experiencias, supongo que se refiere a actividades, actividades educativas para que Sí. los estudiantes aprendan, y también hay que planificar sistemas de evaluación para estos objetivos de aprendizaje que han sido seleccionados. Bien. Esto asumo que hace referencia a que las formas anteriores que estaban planificadas para aprender o enseñar y evaluar los objetivos de aprendizaje van a ser cambiados. Es que no es que sean cambiados, sino que es que se deban ir adaptando a las nuevas maneras que tenemos hoy día de enseñar. Por ejemplo, si yo hubiese tenido que trabajar con ustedes en la presencialidad, probablemente y seguramente no estaríamos utilizando ni este medio, ni el Zoom, ni esta propuesta. A lo mejor yo hubiese planificado otra manera porque las metodologías de enseñanza, ¿cierto?, se van determinando en función del contexto, de la realidad de la situación. Entonces, por eso aquí cuando dice planificar las experiencias, recordar, claro, de aprendizaje, y me faltó aquí de evaluación, que en todo caso Camilo lo está nombrando, es algo que ustedes van a tener que hacer siempre. Aquí está asociado a la priorización, pero aunque no estuviésemos con priorización, una de las funciones del profesor tiene que ver con el planificar las experiencias. Experiencia también, como dice Camilo, es el sinónimo de actividades, desarrollar una actividad con su inicio, con su desarrollo, con su cierre. Bien, continúe, porque esto va muy de la mano con el desarrollar, ¿cierto? Una cosa es planificar, es pensarlo y escribirlo en papel, y otra cosa, ¿qué es, Camilo? Desarrollar las experiencias o desarrollar las actividades. ¿Ya? Entonces las planificamos y después básicamente las ponemos en práctica, las realizamos, las actividades Claro. y las experiencias de aprendizaje, y supongo que las de evaluación también. Exactamente, y esa es la idea, porque muchas veces, y esto probablemente ustedes lo vieron el año pasado, muchas veces hay discrepancia entre lo que el profesor pone en el papel con lo que efectivamente hace en la clase. Esto tiene que ver con la implementación curricular. La idea es que sea muy coherente, aun cuando muchas veces cuando planificamos podrían haber pequeños ajustes, pero siempre tiene que ser coherente. Por algo yo planifico, porque determino previamente lo que espero desarrollar con mis estudiantes, ¿ya? Entonces esto debería ser coherente e ir de la mano. Continúe, Camilo. Claro. Después de desarrollar las actividades, hay que observar y registrar las evidencias del aprendizaje, o sea, ver si efectivamente, o ver y registrar qué aprendizaje significativo hubo con estas actividades que se planificaron para este nuevo contexto. Bien. Después, esa información que se ha registrado, esas evidencias de aprendizaje, se analizan y se comunican, no sé a quién. Ya, ahí le cuento. Como dice el compañero, entonces, una cosa es que usted registre y ustedes se van a ir dando cuenta en la medida que apliquen ciertas metodologías, ¿cierto? Si eso está generando aprendizaje o no, pero lo importante es sobre ese registro hacer un análisis, o sea, ¿está sirviendo? ¿No está sirviendo? Cuando aquí se refiere a comunicarla, tiene que ver con la capacidad que tiene que tener el docente de trabajar colaborativamente con sus otros colegas de ciencia, con jefatura técnica, con tener una participación activa en los consejos de profesores, donde puedan exponer, ¿cierto?, a lo mejor la metodología que está utilizando Bastián, Alejandra, para alguna situación de aprendizaje, puede ser usada
y valorada positivamente también por otros colegas. A eso se refiere el comunicarlo, el poder dialogar, el poder llegar a hacer un trabajo colaborativo con el resto de nuestros colegas. Bien, ¿y el último, Camilo? Entonces, después de analizar y comunicar esta información, tenemos que obviamente ocupar ese análisis, porque de nada nos sirve analizar si no vamos a ocupar el análisis. Vamos a ocupar este análisis para reajustar tomar decisiones para ajustar la práctica, o sea, reajustar las experiencias de aprendizaje y evaluación para que hay que replanificarlo para ir cada vez logrando mejores evidencias de aprendizaje. Bien, muchas gracias. Excelente, Camilo. Efectivamente, el tema que nos tiene que llevar finalmente todo lo que hacemos como docentes y que es una palabra clave, el tomar decisiones. Si usted está viendo que algo no funciona, su decisión tiene que ser ajustar, ¿cierto? Hacer ciertos cambios para mejorar esas experiencias de aprendizaje o si usted está viendo que bajo ciertas metodologías los estudiantes no están aprendiendo o le está costando, bueno, ¿qué decisiones debo ir tomando para, como dice acá, ajustar las prácticas? No puedo seguir haciendo lo mismo si me estoy dando cuenta que aquello no funciona. Y probablemente aquí también, y esto tiene que ver con hacer un análisis personal también, aparte de la priorización curricular, de nuestro desempeño como docente o recordar su desempeño como estudiantes también. Habrían profesores que ustedes se daban cuenta que usaban una metodología, que luego usaban otra para mejorar sus prácticas. Algunos profesores que no toman decisiones o que no analizan, directamente son profesores que a pesar de las evidencias, que no hay aprendizaje, que los estudiantes no progresan, siguen haciendo lo mismo. Y ahí estamos mal, y por eso ustedes están llamados justamente a ir haciendo todos estos cambios. Bien, continuamos entonces. Ahí vamos a pasar al otro documento. Entonces voy a hacer aquí un alto. Recording stopped. Bien, Jorge Tapia. ¿Está Jorge? Sí, profesora. Jorge, usted estuvo en práctica el primer semestre. Le pregunto. No, señorita, ¿Por qué no? porque voy adelantando No es- ramos y este ramo lo puedo adelantar. Ya, pero nunca ha tenido experiencia de práctica entonces. Sí, sí he tenido. Ya. ¿Cuándo tuvo? Cuénteme un cortito. ¿Dónde fue? ¿Con quién? ¿Qué año? El año pasado, sí, en el liceo de Combarbalá. Ya, cuénteme, ahí usted se enteró de la priorización, verificó, se dio cuenta si el profesor trabajaba online, iba cambiando, ajustando metodologías. Sí, porque, bueno, le explico que acá en Combarbalá es como, hay una sola profesora de ciencia, entonces tenía que pasar como mucha materia en química y tenía que ir priorizando, hasta ella misma tenía que ir como recortando la materia. Ya. Bien, efectivamente, se dan cuenta, por ejemplo, no es lo mismo trabajar en Combarbalá que trabajar en Serena. No es lo mismo trabajar en cursos que son multigrado a un curso específico, ¿cierto?, por cada nivel. Y esto es lo que le toca al profesor también, de cómo ir ajustando, y que tenía que ver con la lectura que hizo Camilo de los pasos. En el primer punto ya están declarados los objetivos de aprendizaje, la organización, pero para distribuirlos en el tiempo y ver los periodos, las horas en las que yo los voy a trabajar, eso ya hoy día quedaba a cargo del profesor, porque la priorización no es tan específica de declarar los objetivos cada cuántos días u horas el profesor lo tiene que abordar, porque como todos los colegios están trabajando y viviendo diferentes realidades, no se podía como unificar tanto como está unificado en los programas, donde viene establecido por semanas de trabajo o las unidades, el tiempo que tiene que llevarse a cabo.
Bien, nos vamos a ir entonces ahora al otro documento. Recording in El progress. otro documento, como les decía, se llama el currículum y la didáctica, encrucijada de saberes. ¿Qué es una encrucijada? Es como algo complejo, ¿no? Algo complejo, Eh, ya, a ver, profesora. la compañera dice algo complejo, como sinónimo. ¿Quién más dice algo? Profe, sería como ideas cruzadas, o ideas que tienen punto a favor, pero también en contra a la misma vez. Entonces no pueden llegar a una decisión. Ya, por ahí Gerald está más cerca, ¿cierto? Una Cuando hablamos, encrucijada. Una encrucijada es como cuando dos cosas distintas se cruzan, se conectan. bien, muy bien. Ahí Camilo ya hizo el cierre entonces de esta definición. La encrucijada tiene que ver cómo dos cosas distintas que pareciera ser que fueran por caminos distintos, finalmente se terminan cruzando o se vinculan por algún motivo, ¿ya? Y eso es el tema justamente de este documento que se llama Currículum y Didáctica. Bueno, aquí entonces está respondida la pregunta, ¿a qué se refiere el concepto de encrucijada en el documento? Justamente a cómo dos cosas se cruzan, ¿cierto? Pensando que originalmente tenían caminos y vías distintas. Y respecto al currículum y la didáctica, ustedes recordarán y habrán visto el año pasado varias definiciones de currículum cuando tuvieron la asignatura de enfoques curriculares. Y de didáctica, pero aún teniendo diferentes definiciones, todas van apuntando a un mismo foco. Entonces me gustaría que alguien que tuviese a mano el documento leyera la definición con la que el autor se refiere a lo que es currículum, está en el tercer párrafo. Sí, yo se la leo, profe. Gracias. Es la que dice que es de Dussel, algo así, 2010. ¿Esa es cierto? Sí, es. Ah, ya. El currículum es lo que permite ver qué tipo de organización de los saberes, de las experiencias y de los vínculos con los alumnos y con el mundo propone la escuela. El currículo constituye un documento público que expresa acuerdos sociales sobre lo que debe transmitirse a las nuevas generaciones en el espacio escolar. Dussel y Southwell, 2010. Bien, muchas gracias. Entonces, como muy bien leyó la compañera, cuando nosotros hablamos de currículum, entre tantas definiciones, que el currículum es una herramienta pedagógica, permite organizar los aprendizajes, tiene que ver con el qué enseñar, etcétera, aquí el autor tomó una de esas definiciones y lo plantea como es la organización de los saberes. Pero fíjense algo importante y sobre lo que ustedes van a tener que estar atentos en los próximos años también, cuando dice que constituye un documento público, y ustedes pueden acceder a estos documentos que están hoy día en la página, ¿cierto?, del Ministerio de Educación, pero dice que se expresa acuerdos sociales sobre lo que debe transmitirse a las nuevas generaciones. Por lo tanto, el tema del currículum y de la organización de los saberes puede ir cambiando. Hoy día es importante que en química los estudiantes aprendan ciertos aprendizajes, que en biología aprendan ciertos aprendizajes, que en física aprendan ciertos aprendizajes, pero podría ser que en 8, en 10 años más, los aprendizajes que hoy día se consideran importantes dejen de serlo en un futuro. Y ahí es cuando vienen los ajustes curriculares, los ajustes en los planes de estudio, porque la sociedad va cambiando y lo que en algunos momentos puede ser relevante, en otro momento no. Y ustedes lo habrán vivido con asignaturas que en su momento tuvieron o que tuvieron sus papás y que hoy día no existen. Francés, técnico manual. Hoy día, en vez de técnico manual, ¿cierto?, es otra asignatura que se llama educación tecnológica, porque va cambiando la sociedad, vamos cambiando culturalmente, van cambiando las necesidades. Entonces, eso mismo hace que el currículum también vaya siendo flexible. Y por eso aquí dice organización de saberes, de experiencia, pero
es un acuerdo de lo que debe transmitirse a las nuevas generaciones. Bien, y por otra parte la didáctica, que es en el siguiente punto, si alguien lo lee, por favor. Ya, profe, yo lo leo. Gracias. La palabra didáctica se ubica en el campo de lo práctico, en tanto es una acción y porta los sentidos de enseñanza, instrucción y maestro. Pisales 2010. Muchas gracias. Entonces, como leyó la compañera acá, ya por un lado, currículum tiene que ver con la teoría, con la organización de los saberes, y que ustedes lo podrían manejar perfectamente porque solamente hay que leer, ¿cierto?, las herramientas curriculares y saber qué es lo que se espera trabajar con los estudiantes, pero cosa distinta es el manejo de la didáctica, que como bien leyó la compañera, tiene que ver con lo práctico, con la acción. Cómo ustedes, futuros docentes, son capaces de organizar, ¿cierto?, ese currículum, pero de tal manera que puedan generar actividades para favorecer reales aprendizajes en sus estudiantes. Entonces, aquí está este punto donde les decía yo que el currículum más la... ¿Están visualizando el PPT, cierto? Sí, profe. Sí. Donde el currículum con la didáctica se cruzan, ¿cierto?, bajo un espacio que es el espacio educativo, no hay otro lugar. Y acá, bueno, en el documento habla de la importancia del currículum en términos que va a determinar, ¿cierto?, lo que los estudiantes deben aprender, pero a la vez lo organiza, dice que hay como 3 grandes niveles del currículum, que es el macrocurrículum, el mesocurrículo y el microcurrículo. Si alguien me lo pudiese explicar para que entendamos la diferencia de cómo se va haciendo la bajada desde lo macro a lo micro. Yo recuerdo que lo vimos en enfoques curriculares y lo macrocurricular estaba relacionado con las instituciones, por ejemplo, y llegaba a lo microcurricular, que es como cuando los docentes ponen en práctica, en este caso, el currículum. Algo así. Ya. Sí, muy bien. Usted partió aquí en el mesocurrículum cuando dice de las instituciones, ¿cierto? Pero parte acá, en el macrocurrículum, que tiene que ver con el sistema educativo en general y con los lineamientos que da el Ministerio de Educación en términos de lo que debemos hacer. Entonces, podríamos hablar que el macrocurrículum está relacionado en términos generales con el sistema educativo, con las propuestas curriculares, bases curriculares, programas de estudio, priorización curricular, planes de estudio, textos escolares, con todo lo que el sistema educativo promueve. Luego, y como bien dijo la compañera, el mesocurrículum ya es a nivel de institución de colegio, donde el colegio, de acuerdo a su misión, a su visión, al tipo de trabajo, de estrategias que implementen, va a poner en acción este currículum propuesto por el Ministerio de Educación. No es que aquí cambien las cosas y que cada colegio haga lo que quiera, independiente que ustedes estén, ya les he dicho, en rural, en urbano, en colegios grandes, colegios chicos, todos nos vamos a tener que guiar por el macrocurrículum propuesto por el ministerio, pero el mesocurrículum ya se implementa de acuerdo al proyecto educativo de cada colegio. Si un colegio, por ejemplo, tiene una visión más artística, más deportiva, va estableciendo estas relaciones en el trabajo llevado a cabo con el estudiante. Y el microcurrículum es lo que pasa dentro del aula. Y aquí es donde ustedes toman un rol importante como actores principales dentro de las actividades, ¿cierto?, del curso. Acá, por ejemplo, ustedes van a tomar del macrocurrículum las bases, los programas, hoy día la priorización. Del mesocurrículum, ustedes van a tener que tener claro la misión, la visión, el tipo de colegio donde estén trabajando. No es lo mismo que alguien esté en el Jerónimo Rendich que alguien esté en el Liceo Diego Portales, por ejemplo, porque ambos tienen proyectos educativos distintos,
propuestas de trabajo, ¿cierto?, distintas para sus estudiantes, pero el currículum es el mismo. Y en el macrocurrículum ya es lo que ustedes particularmente van a hacer dentro del aula, y es lo que los va a diferenciar también entre ustedes, porque lo que va a hacer, por ejemplo, en su aula, Belén, Benjamín, Camila, puede ser que estén trabajando los mismos objetivos, pero su adquisición, ¿cierto?, su didáctica, el tipo de estrategias que implementen en función de las características de sus estudiantes va a ser distinto, aun cuando los objetivos de aprendizaje podrían ser exactamente los mismos, pensando que ustedes van a trabajar los tres en colegios distintos, pero en primero y segundo medio. Eso por Profe, una parte, cuénteme. pregunta, ¿el microcurrículum también es conocido como currículum oculto o no? No, no es el currículum oculto. El microcurrículum en el fondo tiene que ver con la propuesta, las planificaciones al interior del aula. El currículum oculto, esa es otra clasificación de lo que es el currículum, cuando se habla del currículum explícito, el currículum implícito y el currículum oculto. El oculto en el fondo tiene que ver con lo que se está aprendiendo en la escuela, que no está declarado, pero que por el solo hecho de socializar y de estar en una situación de aprendizaje común, vamos desarrollando, ¿ya? Pero no, aquí el microcurrículum está apuntado al trabajo de aula, ¿ya? A la programación de aula. La diferenciación que va a haber entre que usted trabaje en un séptimo básico, en un octavo básico, en un cuarto medio. ¿Sí? Ya, gracias. Bien, y por otro lado, lo vamos a vincular entonces con la didáctica, que de acuerdo a como lo señala el autor acá también, habla de que es un proceso crítico reflexivo. ¿Por qué? Porque nos va a llevar este proceso crítico y reflexivo a identificar y establecer estrategias de enseñanza. Hoy día ustedes, a través de las asignaturas de didáctica y algunas que parece tienen apellido como más específica en su especialidad, les van a enseñar a manejar ciertas estrategias específicas del área de la ciencia y que tienen que ver con el método científico, con cómo aplicar estrategias a lo mejor de trabajo más tangible, donde los estudiantes manipulen, hagan experimentos, que permitan ir generando ciertos los aprendizajes. Por eso está asociado también con el tema de la innovación y de ir haciendo actividades y tener propuestas de aprendizaje que se vayan adaptando a las características de sus estudiantes, al tipo de objetivo que van a trabajar. Entonces, eso es lo que nos lleva a ser buenos profesores en términos de manejar el currículum, pero por otra parte, de manejar la didáctica y de ser capaces de trabajar con aquellas metodologías que consideremos más óptimas para favorecer los aprendizajes en los estudiantes. Bien, otro aspecto importante que aborda este documento habla sobre finalmente cómo se va vinculando ambos procesos para generar un buen docente. Y es lo que yo redacté acá, que tiene que ver como con el cierre de lo que el documento plantea. Así es que me gustaría que alguien lo pudiese leer, por favor. Yo lo leo, profe. Gracias. Así, el currículo y la didáctica significan componentes de suma importancia para todos los que hacen vida dentro de la educación, pero mucho más para los que se están formando para enseñar. Desde luego, un docente debe conocer, imaginar y manejar todo lo relativo al currículo, ya que es un área sustantiva a su identidad profesional y la didáctica vista como componente siempre de la mano con el currículo. Va a ofrecernos la posibilidad de darle esa característica precisa y especial para saber transmitir y acercarnos técnicamente a ese conocimiento que queremos descubrir junto a nuestros estudiantes. Bien. Si alguien, antes de hacer un análisis de este párrafo,
¿Qué les llama la atención? ¿Qué comprendieron de este párrafo final del documento? Yo les sigo insistiendo, somos colegas, vamos a ser colegas. Una de las mayores habilidades que ustedes tienen que desarrollar tiene que ver con la comunicación oral, el trabajo, ¿cierto?, en equipo con otros profesores, y para eso hay que expresarse. En estos momentos y en esta asignatura, y probablemente en otras más, ustedes tienen las instancias de comunicar, de hablar, de reflexionar. Entonces yo les pido que lo aprovechen. Si hay que equivocarse, equivoquémonos ahora, y no en una situación de clases directa con los estudiantes o cuando estemos con otros colegas. Ya. Les vuelvo a preguntar, ¿alguien que me pueda comentar qué entendió de este párrafo, qué le llama la atención, qué concluye? La importancia que tiene el currículo para el docente, para el conocimiento del docente, que al final va a permitir, bueno, de partida es algo que quizás no todos los docentes manejan, sobre todo porque el currículo va cambiando, y que es parte de la formación docente constante, conocer el currículo, saber para qué sirve, saber manejarlo, y, y eso, pues en el fondo es un aprendizaje continuo que tiene que ser transmitido a los estudiantes, pero que también uno va aprendiendo como docente. Bien, muchas gracias. Efectivamente, como dice el compañero, el tema del currículum es algo sumamente importante, y yo no sé si todos los profesores le dan el valor real que tiene. Es lo que nos va a guiar, ¿cierto?, respecto al trabajo que tenemos que hacer en un contexto educativo. Como dice el compañero, es importante manejarlo, conocerlo, y si se fijan acá dice, pero mucho más, que es importante para los que se están formando para enseñar, en este caso para ustedes, debería ser, ¿cierto?, importantísimo, porque el currículum va dando las orientaciones del trabajo que ustedes van a desarrollar en un futuro. Ahora, también, como dice el compañero, de constante formación. Fíjense que a lo mejor lo que hoy día están aprendiendo en algunos años queda obsoleto, y si uno no se está constantemente formando, no se puede quedar en el pasado, ni con objetivos que ya no existen, ni aplicando estrategias metodológicas que a lo mejor ya está públicamente establecido que no funcionan. Entonces, a eso estamos llamados también, a estar constantemente formándonos. Fíjense que, como en paréntesis esto, ¿ustedes han escuchado hablar de los estándares pedagógicos y estándares disciplinares en su área? ¿Sí, no? ¿Que ustedes tienen que rendir una prueba? ¿Ya? ¿Sí? Lo hemos escuchado. Ya. Fíjense que ayer yo estuve en una reunión, y a lo mejor algunos de ustedes también se enteró, que esos estándares van a cambiar. Claro que recién el 2023 se van a implementar. El marco para la buena enseñanza, que también era una herramienta que guía el trabajo de los profesores, también se lanzó el Ministerio de Educación una nueva propuesta del marco curricular y de los estándares pedagógicos y disciplinares de los estudiantes en formación de las universidades. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que lo que estamos aprendiendo no es eterno, que las cosas van cambiando y ustedes tienen que ser capaces, y por eso es importante la autonomía, la curiosidad, el seguir investigando, porque lo que hoy día es, en un tiempo más, deja de ser, cambia. Yo, de hecho, en la tercera unidad tengo que ver con ustedes el marco para la buena enseñanza, y yo ya había descargado el marco anterior, y ayer se publica, ¿cierto?, que ya está en la página del ministerio, este marco para la buena enseñanza, que son los lineamientos de los profesores ya trabajando, de los profesores en ejercicio, el actuar que deben tener los docentes. Entonces, si se fijan,
muchas veces, muchas personas se quedan con lo que aprendieron en la universidad o a veces cuando no se manejan con la información directamente dicen, es que en la universidad yo aprendí otra cosa o nos enseñaron otra cosa. Claro, porque a lo mejor en ese momento eso era lo que estaba vigente, pero las cosas, y hoy día con mayor razón, van cambiando a una velocidad mayor a la que quisiéramos. Bien, retomando esto de nuevo, y como bien lo explicaba el compañero, de la importancia que tiene el tema del currículum, y además, como lo leyó la compañera anteriormente, se vincula aquí con la importancia de la didáctica, como dice que siempre debe ir de la mano con el currículum, nos va a permitir entonces, por un lado, transmitir y acercarnos al conocimiento, el currículum, pero por otra parte, ir descubriendo y apropiándonos de ese aprendizaje, que eso nos lo da la didáctica. Bien. Pregunta para Valeria Campuzano. Valeria, ¿está por ahí? Valeria, no tiene micrófono. Kelmis. Kelmis. Estrella. Sí, profe. Estrella, ¿qué le parece a usted la importancia que tiene que tener el currículum en su formación y en su situación como futura docente? ¿Se está acercando usted a este tema? ¿Todavía lo ve muy lejano? ¿Todavía le cuesta comprender el tema curricular? ¿Qué opinión tiene del currículum? O sea, aún me cuesta comprender ciertas cosas del currículum, pero de que así como a lo largo de la carrera nos hemos acercado al currículum y trabajado con él, sí.
respecto al tema de planificación. Entonces, próximo medio bloque vamos a trabajar en activación de conocimientos previos referido al tema de planificación. Próximo jueves, primer bloque, vamos a ver ese documento que está en el sistema y el que yo espero que traigan leído, y de hecho lo tienen que traer revisado porque al medio bloque siguiente yo voy a dar las indicaciones de la prueba. Y van a tener varios días para entregarla, ¿ya? Así es que no se preocupen, pero sí o sí los necesito a todos presentes porque las indicaciones y las consultas se van a resolver ese día y no el viernes, ni el sábado, ni el domingo. ¿Por qué se los digo? Porque yo ahora veo solamente a 19 personas, me faltan por lo menos 10, 12 estudiantes, ¿ya? Y aprovechar de consultar si todavía hay aquí algún presente que todavía no tenga grupo, o todos los que están acá están incorporados ya en los grupos de trabajo. Recording stopped. Ya, voy a suponer entonces que están todos, aun cuando yo veo que me faltan 2 personas, de acuerdo a la lista, que todavía no se incorporan a ningún grupo. Bien, ¿les queda alguna duda respecto a cómo vamos a ir avanzando y terminando hasta llegar a la evaluación de la próxima semana? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo no. Yo tampoco, profe. Todo Ya, claro. perfecto. Bien, entonces le voy a pedir a... ¿Quién quiere participar en este cierre del bloque? Yo, profe. Ya. ¿Quién dijo yo? Catherine. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Y Alejandra dice, profesora, yo soy... Ah, ya, perfecto. Ahí están entonces las personas, Alejandra, que me faltaban. ¿Y de qué carrera es? De biología. Biología, ya. Ahí estaríamos entonces. Bien, y un poco haciendo el cierre ahora es para adentrarnos a lo que vamos a hacer en el siguiente medio bloque. Catherine, cuando un profesor realiza una clase, su estructura de clase tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Que no es que uno sea así como, ya, niños, ahora vamos a hacer el inicio o ahora vamos al desarrollo, no. Es como las fases que usted tiene que estar consciente de aquello. Yo hice, por ejemplo, el inicio de esta clase pidiéndole a ustedes, ¿cierto?, qué es lo que habían leído del documento, que me pudiesen comentar, y con eso hice el inicio de la clase. Además lo hice contándoles lo que íbamos a trabajar hoy día. Luego pasé al desarrollo, que fue cuando directamente, a partir del PPT, con palabras clave, fui intentando que se generara una comunicación donde ustedes expusieran y hablaran de los puntos claves que yo iba sacando de ambos documentos. Y para el cierre, en otras oportunidades, le pido a alguien que haga una síntesis o le hago alguna pregunta. Entonces, Catherine, ahí va mi punto. Para el cierre, un profesor puede hacer diferentes actividades. Una, que el estudiante se autoevalúe, que el estudiante haga una reflexión, que el estudiante haga una síntesis. Hay muchas maneras, presentar un video cortito con un resumen. Entonces yo le voy a pedir, Catherine, que usted nos diga una propuesta de cierre y que haga esa propuesta de cierre. Por ejemplo, si usted me dice, a ver, una propuesta de cierre puede ser que los estudiantes se autoevalúen y usted autoevalúe su trabajo de hoy. O me puede decir una síntesis y haga la síntesis. ¿Me entiende? Ya. Sí, profe. Yo con Javiera, o sea, es que podría explicarle en base a lo que yo he ido trabajando, por ejemplo, con Javiera, que nosotros hacemos todas las semanas clases. Y ya llevamos 15 clases en el preuniversitario. ¿Qué hacemos nosotras, por ejemplo, que es el cierre de clases? Generalmente trabajamos una retroalimentación con los estudiantes, viendo, por ejemplo, qué es lo que les cuesta, como para poder volver a retomar el contenido si es que es muy complicado. También podemos finalizar preguntando si entendieron bien
Hacemos como 3 puntos, preguntas si entendieron, si necesitan retroceder o simplemente no entendieron el contenido. Y si no, también hemos trabajado cuestionarios que engloben, en este caso, el contenido. Por ejemplo, de 10 preguntas, con un tiempo. Puede ser un cuestionario virtual, un cuestionario que hemos hecho nosotras a través de preguntas de la prueba de transición universitaria, de admisión universitaria. Esa es una de las formas en las que nosotros hemos trabajado lo que es cierre de clase. Bien, un alto ahí. Entonces, Catherine, ¿cierto? Propone y plantea varias otras alternativas. Hay muchas alternativas para hacer el inicio, para hacer el desarrollo y para hacer el cierre. ¿Cuál es la gracia de lo que ustedes van a tener que hacer en un futuro? Que no estén siempre haciendo lo mismo. No siempre solamente la autoevaluación o no siempre el cuestionario. En la variedad está también esta capacidad didáctica del profesor y de que el estudiante vaya de alguna manera teniendo una participación más activa y un interés en lo que debe hacer. Profesora, entonces, Kate, dígame, Javiera. también hacemos dentro del desarrollo de la clase lo que son unas pausas activas. No sé si las has visto que se hacen en las clases virtuales, porque como el estudiante está frente a la pantalla, entonces para no estar hablando todo el rato, nosotros hacemos una pausa activa. O tenemos unas escalas como de emociones o de cómo se sienten para continuar la clase. Que ahí les preguntamos, por ejemplo, 1, 2 y 3 y les ponemos unos GIF y una frase. Entonces, como no muchos se animan a hablar y son más buenos para participar en el chat, van poniéndonos 1, 2, 3 y así vamos evaluando. ¿Qué tal van? Bien, y eso se puede, tanto en el desarrollo como en el alto, podríamos decir, y en el cierre también, Sí, que también también se lo usa hacemos. mucho con los niñitos chicos. Ustedes no van a trabajar con pequeñitos, a menos que tengan talleres, donde hay, por ejemplo, caritas alegres y carita triste, y al terminar cada uno levanta su carita, y con eso el profesor puede evaluar también cómo estuvo ese proceso de aprendizaje. Bien, Javiera. Ya, Catherine, escoja uno y hace el cierre en función de esa estrategia. Ya, dependiendo de qué sea el contenido, yo haría el cierre. Ya, pero ya usted vio lo de hoy día, es en función de lo que hicimos hoy día. En vez de yo hacer el cierre, yo le estoy pidiendo a usted que haga el cierre. No, yo le pediría que hicieran una retroalimentación como usted lo hizo, sobre, por ejemplo, en este caso, como estuvo trabajando con un texto, la parte final del texto hizo como una pequeña síntesis y de ahí se extraen ideas. Por lo tanto, los estudiantes, mis compañeros o compañeras, pueden considerar eso sin sentirse muy nerviosos y tomar como ideas o puntos de lo que dice el texto o de lo que ellos mismos tienen como conocimientos previos y que puedan generar su propia idea o concepto del tema. Didáctica, currículum, o por ejemplo, como usted lo hizo, que ellos mismos puedan, a través de la práctica inicial, que creo la mayoría hemos tenido, puedan también como complementar lo que ellos conocen o lo que pudieron recepcionar en la clase. Ya, pero tiene que ser más directiva. Pregúntele a 2 compañeros o a un compañero lo que usted necesita. Pensemos que ahora usted es la profesora de ahora de la asignatura. ¿Cómo hace el cierre? ¿Le va a pedir a alguien en concreto? ¿Le va a hacer que levanten dedo, bajen? Algo concreto, plantéelo. Ya. A modo general le diría que si entendieron el contenido puedan dar una reacción, que son de estos emojis a modo general. Por ejemplo, niñas, si entendieron el contenido, ¿pueden colocar una reacción ahora? Perfecto, su cierre. Y así me daría cuenta quién está presente, quién no está presente y si realmente entendieron en este caso. Muy bien, excelente. Lo siguiente y tenemos que haría... aquí a Valeria Kelmi, que no sabemos qué pasó con ella. Bien, Catherine, excelente y cortito, y claro, y a lo mejor en otra clase nos seguimos con lo mismo, porque puede ser esto innovador, pero cuando uno empieza a hacer todas las clases lo mismo, ya deja de ser innovador, ¿cierto? Bien, chicos, nos vemos a las 14, a ver, ya me pierdo con los horarios. A las 14:15 parece.